Buenas tardes con todos amigos y amigas quienes nos visualizan desde nuestra plataforma de Facebook Live. Quiero saludar en primer lugar a nuestros amigos que nos visualizan desde República Dominicana, aquí en Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Venezuela, Costa Rica y España. Quien les habla es Mónica de Rosario Saavedra García y soy miembro de esta asociación LEM, Luminares en el Mundo, una asociación conformada por profesionales cristianos. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por permitirnos estar aquí una vez más en este curso, en la clase número 2. Quiero empezar presentando esta segunda sesión titulada Fundamentos Bíblicos a favor de los derechos humanos. Cabe recalcar que este curso se denomina Los derechos humanos desde una óptica bíblica. Esta clase será dictada por nuestra doctora Evelyn Torres, quien llega directamente desde República Dominicana. Bueno, ella es abogada, tiene 14 años de servicio público desde la Defensoría Pública y como juez de la República, actualmente en ejercicio privado. Ella también es docente universitaria, tiene una maestría en Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales. Tiene maestrías en Derecho Administrativo y Legislación Municipal. Asimismo, cuenta con maestría en Derecho Marítimo, especialidad en argumentación expositiva. Ella también conduce un programa de televisión, según nos comentan, y es una ponente internacional. Yo sé que esta clase va a ser muy provechosa, muy enriquecedora. Y bueno, sin más preámbulos, le doy paso a nuestra doctora, que ya la tenemos aquí en sala. Adelante, por favor. Muchas gracias por tu hermosa presentación, Mónica. Unirme a tu agradecimiento a Dios, pues, por permitirnos compartir este espacio. De forma especial también al doctor Daniel León Estrada, que siempre nos honra con invitarnos a estos diferentes eventos, conferencias y ponencias que organizan distintas entidades, como es en este caso la Asociación de Profesionales Cristianos LEM, Luminarias en el Mundo, y también al equipo jurídico humanístico que avala académicamente esta ponencia, que es ante todo muy desafiante por el tema que abarca y que abarcaremos hoy desde nuestra mejor versión, desde nuestra mayor capacidad. Quiero también agradecer encarecidamente a los discentes, participantes y a las distintas personas que se conectan por todas las plataformas posibles y que se está pues retransmitiendo esta conferencia de hoy. Así las cosas, me gustaría comenzar, ¿verdad? Y este tema de los derechos humanos desde una óptica bíblica, como dije, es un tema novedoso. De verdad los felicito por esta iniciativa, porque creo que en todo el tiempo que tengo relacionada con el derecho, por no decir nunca, pocas veces me he visto envuelta en tratar lo que es la fe y la ciencia jurídica al mismo tiempo. Captar las ideas que tienen o poseen una y otra y entremezclarlas de forma tal que nos ayuden a entender una visión y otra visión, o en este caso, cómo se integran los derechos humanos de lo que gozamos todos cada día, reconocidos en tratados internacionales, en las diferentes constituciones, cómo la Biblia los trata, dónde los encontramos, de qué forma se nos vienen enseñando de los principios del mundo, y ver que es posible, pues, que la creencia, la fe, pues, conviva con el reconocimiento de los derechos, y que ciertamente desde el inicio del mundo es la intención que se puedan, pues, compartir uno y otro. Y cómo nos invita la Biblia y cómo nos invitan los diferentes tratados o
obligan a los países partes a reconocerle a todo el ser humano esos derechos que ya se venían pues creando y que se venían reconociendo de una u otra forma y con sus distintas excepciones, claro está, como pasa todavía hoy en día. Así que iniciamos con una pequeña presentación que les preparé, esperando que realmente sea posible de que ustedes la puedan entender completamente, puedan captar la idea que quiero transmitir y que les voy a ir explicando a medida que vaya compartiendo pues cada una de estas anotaciones que he tenido aquí. Como bien dijimos, esta conferencia se trata de la óptica bíblica de los derechos humanos. Y fue para mí un gran desafío, porque creo que por primera vez en la vida, de todas las clases, conferencias que he preparado, preparar una conferencia con la Biblia al lado, buscar, indagar, qué dicen los distintos autores actualmente de lo que son esos deberes que en los tiempos que se desarrollan en la Biblia nos relatan, pues entonces, y compararlo con los actuales es un tema muy demandante. Pero realmente les puedo confesar que sí es posible y que yo misma me sorprendí de cuánto contenido tiene la Biblia que permanece hasta hoy. En lo personal, yo siempre he dicho que la Biblia es un manual de vida desde su creación, desde su recopilación de todos los hechos de aquellas épocas. Y hoy yo lo confirmé cuando terminé de revisar la diapositiva y a medida que iba captando la información. Les quiero también advertir o dejar claramente establecido que esto se trata simplemente de una comparación de criterios, de anotaciones, de un criterio, tal vez una opinión muy propia, que en nada tiene que afectar la creencia o el tipo de forma en la que una u otra persona quiera seguir a nuestro Señor, que para mí es el mismo en todas las denominaciones religiosas. Bueno, si a mí me dicen o alguien me comenta, mira, yo necesito, Evelyn, que hagamos este análisis. Pues lo primero que yo me preguntaría es, ¿qué voy a analizar? ¿De qué me van a hablar esos libros que yo voy a analizar? Y por eso se me ocurre buscar en Google, les digo, muy simple, todas las definiciones que tengo aquí son pocas, pero la encontrarán así, con las mismas palabras, la van a encontrar en la web, porque decidí dejarlas así para no alterar el contenido de las mismas. ¿Qué sucede? ¿Qué nos dice lo que es la Biblia? Sabemos todo que es una procedencia del griego y significa los libros. Esto nos da a entender que la Biblia es una recopilación de libros que a su vez contienen los diferentes sucesos que se ocurrieron en los tiempos antes y después de la venida de Jesucristo. Eso realmente sucedió por una parte por los judíos, otra parte por los cristianos, pero como les decía ahorita, la Biblia sigue siendo el libro más leído, más vendido en toda la historia, porque vuelvo y repito, es impresionante cómo aún desde aquellos tiempos del inicio del mundo y desde antes de la venida del Señor Jesucristo, los libros del Antiguo Testamento pues relatan una infinidad de enseñanza de sucesos que todavía hoy ustedes verán a lo largo de esta presentación cómo se mantienen vigentes en nuestra vida actual. Quisiera invitar a los que se van uniendo a que por favor cooperen con silenciar los micrófonos, de ser posible. Entonces, esto es la Biblia. La Biblia es una recopilación de libros que nos dice a cada uno de nosotros todo lo que sucedió en aquellos tiempos, ni siquiera en la forma que fueron sucediendo. Se van recopilando y a medida que van apareciendo, pues se fueron añadiendo y así fue formada hasta donde yo tengo entendido. Vamos a seguir con la próxima diapositiva. ¿Qué vamos también a tratar aquí? Pues vamos a tratar, y todo esto es para ponernos en contexto,
¿Qué es el derecho internacional de los derechos humanos? Pues esto, como derecho internacional, no son más que obligaciones, instrumentos internacionales, acuerdos, contratos, donde se imponen obligaciones a los estados que la firman o los ratifican. Pueden ser únicamente parte de los tratados internacionales, todo organismo que tenga carácter internacional. Es decir, que todo lo que ese organismo haga tenga que ser respetado o tenga validez en otros estados. De ahí la internacionalización de estos deberes y de estas obligaciones. En este caso, el derecho internacional de los derechos humanos, ¿qué persigue? ¿Cuál es su objetivo? Pues como bien dice la diapositiva, es la de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. Esto no se ha quedado aquí únicamente en el derecho internacional. Creo que hay una gran parte del público que es abogado o está relacionado con el derecho y debe saber que gran parte de esta intención se ha establecido en las diferentes constituciones nacionales. Por ejemplo, en nuestra constitución, aquí en República Dominicana, pues se establece como una función o como la función esencial del Estado, la de hacer respetar los derechos de sus ciudadanos y crear medidas para que los ciudadanos gocen de sus derechos de manera progresiva. Es decir, que esos derechos vayan cada vez en mejor, que vayan cada vez siendo más reconocidos. Nunca pueden retrotraerse o llevar a un plano inferior al de cómo está reconocido en la actualidad. Eso es una nota al margen con relación a las diferentes constituciones para que veamos que de lo internacional se va a lo nacional en cada país. Creo que en los diferentes países de donde tenemos personas conectadas se da la misma situación, tomando en cuenta que la mayoría son países de toda Centroamérica, Suramérica y por ende América Central, etcétera, entre otros. Por eso no detallo los nombres de los países para no entrar en omisión de alguno. En fin, vimos lo que era el derecho internacional de los derechos humanos. Ven, derecho internacional de los derechos humanos. Pues ahora vamos a ir simplificando un poquito, cerrando ese ámbito de lo que vamos a tratar hoy. ¿Y de qué vamos a hablar? De los tratados internacionales, claro, desde un ámbito bíblico. Pues, ¿qué es un tratado internacional? Yo diría que el tratado internacional es el objetivo principal o el documento principal a través del cual el derecho internacional de los derechos humanos cumple con su misión. ¿Por qué? Porque esto es un contrato celebrado por escrito entre estados y otros sujetos de derecho internacional. ¿Qué significa esto? Que puede darse el caso de que se firme un tratado internacional entre dos estados, pero también hay organizaciones internacionales o que son regidas por el derecho internacional, cuya definición vimos en la diapositiva anterior, y que pueden, como tal, firmar o formar parte de un tratado internacional. Tienen capacidad para firmar con un estado. Tenemos, por ejemplo, la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, tenemos la Organización Internacional del Trabajo y una serie de instituciones, organizaciones, organismos que tienen carácter internacional y por ende ya este carácter mismo les otorga facultad para firmar tratados con los estados. Por ejemplo, Perú puede firmar un tratado para la erradicación de la esclavitud con la OIT. Y esas reglas son imperantes entre Perú y la OIT, porque fue un tratado entre ellos. Ya los términos que se internacionalizan, pues son tomados, son acordados entre este estado, que sería el estado peruano, y esta organización que la pongo como ejemplo, que es la Organización Internacional del Trabajo. Se puede dar con muchísimas otras organizaciones de la misma naturaleza. Y bien, ¿cómo se abordan? Déjenme ver cómo yo cierro un poco el panel para que me permita ver toda la pantalla, porque yo misma me la estoy cerrando. Entonces, ¿qué tenemos
como derechos humanos. ¿Cómo se abordan los derechos humanos desde el ámbito bíblico? Si nos damos cuenta, los derechos humanos desde el ámbito bíblico se abordan como una serie de conductas de deber ser, conducta de bien hacia el prójimo y que tienen como fundamento desde el inicio de los tiempos el amor y la obediencia. Esto me estoy refiriendo pues al inicio antes de la existencia de los 10 mandamientos y todo. Fue el primer, fueron los primeros, como las primeras exigencias en las que se vieron sujetas las personas que poblaban en esa época la tierra. Me dan un momentito por acá para poder. Entonces, también tenemos la compasión y un valor que se ha permanecido y ha tomado relevancia hasta nuestros días. ¿Cuál es? El respeto a la dignidad humana, que a través de los tiempos se ha desarrollado como un valor transversal en cada uno de los tratados relativos a los derechos humanos. Aquí vemos cómo todos estos valores de respeto, compasión, amor al prójimo como te amas tú mismo, que está contenido en el libro de Juan. Dije que no iba a hacer citas, que iba a ser una explicación generalizada para no entrar en detalles que puedan dar lugar a confusión, porque entiendo que tenemos también muchas personas que solamente se dedican al derecho como tal y tal vez no tenemos un estudio tan profundo de la Biblia, y para evitar distracciones o confusiones, herir también sensibilidades, pues lo hacemos a grandes rasgos. Pero desde el principio de los tiempos se ha llevado a cabo un respeto especial porque todo ser humano tenga una vida digna. Y usted me dirá, ¿a qué le llamamos una vida digna? Pues simplemente una vida digna es una vida donde las exigencias mínimas de sobrevivencia de una persona están garantizadas. Esto la Biblia lo expresa de una forma amplia y profunda, de que todo ser humano debe vivir en una forma digna de vida con sustento, alimento, educación, que acordamos que en aquella época ese derecho a la educación se veía como el derecho de aprender un oficio. También existía a su manera, existía su alfabetización, la forma de ganarse el sustento diario. Sabemos todo de dónde viene la palabra salario, que realmente era la especie pues de compensación que se le daba por el trabajo. Pero también veíamos que en esos momentos existían pueblos, ciudades donde había una gran esclavitud. Entonces, a fin de un poco acabar con todas esas actuaciones que eran indignas, me voy a referir específicamente a la esclavitud, por la que es la que más nos llama la atención. Encontramos en algunos fragmentos bíblicos también cómo se intenta violentar o se violenta el derecho a la vida por una amenaza al poder, cómo vemos las consecuencias de las desobediencias y cómo se evidencian en la Biblia, y así otros aspectos que toman forma de derecho y se incluyen en los tratados de derecho internacional. Miren, yo creo en lo muy personal que la primera manifestación de las leyes o las regulaciones se vio en los 10 mandamientos, cuando Dios hizo ese pacto con Moisés y le estableció estas prohibiciones. Dice, bueno, tú no robarás, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, en fin, esos 10 mandamientos que todos conocemos. Pero contrario a lo que vemos hoy día, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias no son las que se establecen en los tratados, que le dicen a los estados, mira, debes realizar tal acción para que tus habitantes puedan gozar de este derecho. Aquí las consecuencias, todos sabemos que se evidencian de manera muy profética, con mucha metáfora, de forma tal que debemos entenderlas para no caer en desobediencia y por tanto que esos castigos no nos provengan. Entonces, ¿qué hace la Biblia? Te lo dice como de una forma dibujada. Te dice, bueno,
yo te daré o tú tendrás derecho a comer el pan de cada día si tú lo trabajas. Bendito es el hombre que come del sustento, que se gana su propio sustento, por decirlo de alguna forma sencilla. Así sucede con otros aspectos, con los aspectos que ya vine a reflejar. El que respeta, por ejemplo, la mujer del prójimo, el adulterio era un pecado, una desobediencia imperdonable. Y ahí estaban las consecuencias. A pesar de que se respetaba la vida, de que se quería acabar con la esclavitud, pues entonces había otras formas de lacerar derechos, como en este caso el derecho a la vida, pero que eran tomadas como una consecuencia de la desobediencia de las personas que no seguían las reglas que estaban impuestas en ese momento. Vamos a la próxima diapositiva. Un momentito, que esto parece que tengo una fallita en el internet y se me perdió el puntero. Aquí lo tenemos, el pacto con Moisés y su pueblo y las similitudes y semejanzas con los derechos humanos que ya le habíamos explicado. Tenemos similitudes y semejanzas, ¿por qué? Porque asimismo tenemos reglas generales que cumplir para garantizar esos derechos humanos a la persona, que como ya bien dije, ¿cuáles son esos derechos que se crean en principio que son los derechos con mayor jerarquía? Pues por encima de todo el derecho a la vida, el derecho a un trabajo, el derecho a un sustento, el derecho a la libertad con la prohibición de la esclavitud. Se prohíbe toda clase de tortura, toda clase de acto que pueda devenir en barbarie, se prohíben las injusticias y vamos a ver en una de las próximas diapositivas cuáles son esas mayores prohibiciones, las que la Biblia trata con un mayor énfasis realmente y que en aquellos tiempos del Antiguo y Nuevo Testamento pues le da una mayor connotación. Con la diferencia que en principio, pues quien pecaba recibía su castigo en sí mismo y luego se establece o viene con la venida de Cristo, pues se supone que nuestros pecados o las desobediencias e iniquidades que vamos cometiendo, pues están ya saldadas con la sangre de Cristo, pero vamos a ver todo esto de manera temática, de manera ya un poco llevado a lo que son los derechos. Muchos autores, no quise mencionarlos porque hay algunos que son de diferentes corrientes, unos cristianos, otros netamente católicos, hace razón, y muchos adventistas, pues consideran que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es una adecuación al derecho moderno, al lenguaje moderno de los 10 mandamientos. Y le vamos a enseñar por qué. Porque si nos fijamos en las consideraciones de este tratado internacional, que es como el tratado de los derechos humanos por excelencia, el tratado élite en materia de derechos humanos, está basado sobre valores que también se encuentran en la Biblia y que si nos sentamos y hacemos una comparación, podemos tener ciertas citas bíblicas que abordan estos derechos. Bueno, también existen en la Biblia pues digamos que una parte del pueblo a quien se protege de manera específica. E igual sucede con los tratados de derechos humanos. Entonces, como forma de ponernos en contexto, antes de entrar de lleno a los derechos humanos, ¿a quién se protege de manera especial en la Biblia? Si tienen alguna pregunta, alguna aclaración, la pueden ir realizando, Mónica. Miren, en la Biblia se protege de manera especial a las viudas, a los niños, sobre todo a los niños huérfanos. Se protege a las mujeres. Tenemos toda esa historia, ese testimonio de la mujer hemorroidiza, ¿verdad que sí? Que tuvo mucho tiempo padeciendo y fue objeto de una protección especial por parte de Cristo, pero ya con anterioridad se había dado en el libro de Ruth una protección especial a la viuda por su condición de viuda, por entenderse que no tenía quien la protegiera.
a los trabajadores, pero ¿a cuáles trabajadores? Los trabajadores que más se protegían, y así lo encontramos también en diferentes citas bíblicas, era a los que estaban esclavizados. Recordemos todo el pacto, vuelvo y le digo, con el pueblo de Moisés para liberarlos de la esclavitud y todo aquello que podemos analizar y estudiar en sus libros. Y sobre todo, y es una de las partes que a mí más me conmueve, a quien eran juzgados de manera pues injusta, valga la redundancia, y eran discriminados. Recuerden que había una parte de las personas que eran discriminadas, sobre todo si padecían de alguna enfermedad. Podemos hablar de los leprosos, que es el mayor ejemplo, yo creo, que encontramos en la Biblia con relación a la discriminación, de los esclavos, de personas que habían cometido acciones que no eran aceptadas o que rompían el pacto o las reglas sociales y eran excluidos de la sociedad. Por lo general eran apostados afuera de las ciudades para que no pudieran tener contacto con las demás personas, y eso es una forma de discriminación que se viene conociendo desde la época bíblica. Vamos a la próxima diapositiva y vamos a ver cuáles de esos principios bíblicos permanecen hasta hoy. Miren, recordemos todos que había una obligación de los reyes, que era equivalente a que todo el mundo fuera tratado con equidad. Pero como sabemos, es una regla general y tenía sus excepciones. Pero dentro de esas excepciones se trataba a las personas de forma igualitaria. Es decir, todo el que robaba tenía derecho a ser enjuiciado, condenado conforme a las reglas de la época, pero de la misma manera. Es decir, no existía un juicio para una persona por haber robado de una manera o para otra por haber robado de otra, sino que esa igualdad que se le daba dentro de su condición, ese trato igualitario, pues era una obligación de los reyes, pero que adornaba estas funciones que realizaban los reyes y los gobernantes: la compasión. Al pueblo también se le invitaba a ser solidario, a vivir en paz. Se invitaba a la eliminación de la tortura, a la libertad y a la armonía. Todos estos principios, ahorita vamos a ver que se encuentran en diferentes textos bíblicos, sin ánimo de hacer un estudio total de la Biblia, tengo algunos citados por ahí, pero permanecen hasta hoy en día. Entonces, tenemos que realmente se protegía de manera especial a la parte más vulnerable de la sociedad, lo que implica una protección de esas personas y de sus derechos, derechos humanos me estoy refiriendo, y esos principios sobre los cuales esas personas eran protegidas y aún hoy son protegidas de manera especial, pues permanecen hasta el día de hoy, porque como vuelvo y les repito, son esos valores en los cuales se sustenta cada uno de los tratados internacionales denominados de protectores de derechos humanos que se firman en la actualidad. ¿Cómo permanecen estos ideales? Bueno, estos ideales permanecen porque aún son ideales que son perseguidos por la justicia terrenal y son perseguidos también, son objeto de tratados internacionales. Es decir, todos estos ideales que tenemos aquí, la igualdad, la solidaridad, la paz, la eliminación de la tortura, la libertad, la armonía, la compasión por el prójimo, de alguna u otra manera, son los ideales que persiguen los tratados de derechos humanos. Son esos ideales donde se le puede garantizar, como ya he dicho anteriormente, a la persona una vida con dignidad. ¿Y qué ha pasado? Ya no son ideales. Ya no es un ideal, ya no es una pretensión, ya no se ve como un merecimiento, sino que se ve como una obligación. ¿Por qué? Porque se han transmutado en derechos a través de la firma de estos tratados entre órganos internacionales y Estado. Y son necesarios para la vida en el esquema de sociedad actual, pero para una vida en dignidad,
como he dicho, que se ha convertido en el valor transversal, no solamente de los tratados de los derechos humanos, sino que se ha convertido en el valor transversal de muchas constituciones, inclusive la Constitución modelo y ciertos códigos que son modelos para Iberoamérica han tenido la dignidad como valor transversal, porque únicamente respetando estos principios que una vez fueron ideales y que hoy son derechos, se le garantiza a todo ser humano vivir una vida digna, sin importar cuál sea su condición o cuál sea su nivel social. Son todos iguales. Es la famosa igualdad, que tiene como excepción la discriminación, pero que veremos que muchas veces es una discriminación positiva, porque como decíamos ahorita, toda la persona que se encuentre, toda aquella persona, todo aquello ser humano que se encuentre en una misma condición debe ser tratado de igual manera. Y eso viene desde el principio de los tiempos. Se viene reconociendo y se viene dando. Vemos cómo de manera especial el Nuevo Testamento refleja la exigencia de que a los pueblos les sean reconocidos estos derechos. Pero sabemos que hubo un hecho sin precedentes que marcó la diferencia entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento y que fue la venida de muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto marcó una diferencia en lo que los pueblos exigían en el Nuevo Testamento y en lo que los pueblos en el Viejo Testamento y en lo que los pueblos exigían y eran merecedores en el Nuevo Testamento, que se trata de manera diferente en la Biblia. Para esto, tenemos algunas citas bíblicas que se relacionan con los derechos humanos. Vamos a leerlas rapidito. Por ejemplo, tenemos la liberación de la servidumbre, la liberación de la esclavitud, la protección de la viuda, quiere decir aquí, el derecho a ser libre, que vemos que Levítico aquí se relaciona mucho con Gálatas, Corintios y la carta de Pedro en cuanto a este aspecto de la libertad. El combate a la pobreza, el derecho a la integridad física. Si nos fijamos, para cada uno de estos temas existe un tratado internacional de los derechos humanos, es decir, se han reconocido como derechos humanos y ya la Biblia los había establecido, los había reconocido y les había exigido a los gobernantes que al pueblo se le debían reconocer estos derechos, que no era un regalo, que era un derecho que tenía la persona, el ser humano. Aquí cuando hablamos de combate a la pobreza, tal vez no nos referimos a vivir una vida suntuosa, sino como hemos establecido, vivir una vida con las garantías mínimas de supervivencia, de desarrollo y de adecuación a la sociedad en la que se vivía, porque evidentemente han existido siempre clases sociales desde el inicio de los tiempos. Otras citas, la de no discriminación al hermano, que está en Proverbios, en Jeremías, en Primera de Jonás, el derecho a la justicia, muy importante para nosotros, el derecho a la alimentación, señores, existen tratados internacionales entre organismos y estados que garantizan este derecho a determinados países, sobre todo aquellos países mal lacerados por el hambre, que son acuerdos de cooperación, pero en el fondo vemos cómo desde la Biblia se trata el derecho que tiene la persona a ser alimentada. Inclusive una vez, en una ocasión, al principio, ya en los libros que componen el Pentateuco, se denomina como un derecho que era suministrado por el propio Dios cuando hablamos del maná. La prohibición de quitar la vida o el respeto a la vida como tal. Pues, ¿cuáles tratados internacionales de los derechos humanos considero yo que son los más importantes y que van directamente relacionados con todos y cada uno de estas citas que hemos tenido, que espero que hayan tomado nota si les es posible, y que aún permanecen como ideales perseguidos
aún hoy por el derecho de los derechos humanos? Pues les explico. Y a eso me refería en una cita anterior cuando dije que estos tratados estaban cimentados en consideraciones y valores que ya eran reconocidos en la Biblia. Miren, si nos vamos al 1948, cuando fue firmada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta declaración, su primera consideración es que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por propósito el reconocimiento de la dignidad y los derechos y la inalienables de todos los miembros de la familia humana. Aquí yo quise resaltar la libertad, la justicia, la paz, pero si nos vamos profundamente al análisis de esta consideración, nos damos cuenta que también se persigue con esta Declaración Universal de los Derechos Humanos aspectos tan importantes como cuál, como el reconocimiento de la dignidad, que ya les dije que evidentemente está contenida en cada una de las constituciones. Y ya la Biblia lo relataba, lo establecía. Sí, ¿es digno vivir en servidumbre, en condición de sirviente? No. ¿Es digno vivir en condición de esclavitud? No. ¿Es digno no tener libertad? No. Sin embargo, aquí las citas 1, 2 y 3 nos explican cómo en diferentes libros ya la Biblia trataba estas exigencias, porque no te dice, bueno, deben existir personas en estado de servidumbre, en estado de esclavitud, personas que vivan sin derecho a la libertad. No, lo está reconociendo como un derecho y lo está reconociendo ya como una forma de liberación. ¿Para qué? ¿Qué se encierra detrás de esta cita de lo que establecen? Señores, simplemente el derecho a la libertad. El derecho a la libertad de toda persona y el derecho a la igualdad. Porque el hecho de vivir fuera de la esclavitud y el derecho de ser libres, como lo dice textualmente en esta cita, pues no garantizan el derecho a la libertad. ¿Y cómo no lo garantiza hoy el derecho humano? Pues de forma expresa, taxativamente establecido. Libertad, justicia y sobre todo paz. Es imposible que una sociedad donde se practique la servidumbre, se practique la esclavitud, viva en paz, porque evidentemente, como existió en aquella época, van a existir sublevaciones de estas personas que quieren ser iguales a los demás y hemos tenido grandes conquistas. Pero si nos vamos al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aquí quiero hacer un paréntesis y salirme un poco del tema. Miren, estos derechos hoy en día, en materia constitucional sobre todo, son los denominados derechos de tercera generación, de cuarta para algunos sistemas, pero son derechos de prestación. Es decir, derechos donde el Estado tiene la obligación de garantizar a sus ciudadanos la manera de que ellos gocen de estos derechos económicos, sociales, culturales y encierran el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, que evidentemente se ha ido modernizando su tratamiento en materia de derechos humanos. Si hacemos una comparación también del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado o avalado por las Naciones Unidas, volvemos a ver que se cimenta en libertad, justicia y paz, y en el reconocimiento de una dignidad que es inherente a toda persona. Pero aquí se añade otro tema. Se añade la igualdad y la inalienabilidad. Si el simple hecho de usted ser humano le da a usted la facultad de que le sean reconocidos esos derechos.
Y en la misma línea que ya lo hemos establecido, contenido en la palabra, se le reconocían únicamente a los seres humanos esos derechos de liberación, esos derechos de protección, ese derecho de integridad física, ese derecho de alimentación, de justicia, de preservación de la vida. Entonces vemos cómo tienen razón o llevan razón aquellos autores que han dicho que prácticamente los 10 mandamientos y todo lo que se ha desprendido bíblicamente de estos mandamientos, pues aún hoy cobran sentido y han sido incluidos y ampliados en la sociedad moderna con otro lenguaje. Porque siempre, y lo vimos al principio, el lenguaje bíblico, la idea, la concepción de la Biblia, la concepción de vivir en sociedad, la concepción de vivir con tus hermanos es la de vivir en paz, la de vivir de forma digna, la de respetar los derechos de los demás. Y eso solamente se logra pues estableciendo reglas, y ya hemos visto que la Biblia lo establecía de una forma metafórica, en una forma de profecía, pero que si lo comparamos con el contenido de los derechos humanos en el día de hoy, pues nos vamos dando cuenta de que son bastante similares. Inclusive podemos comparar cualquiera de esas citas bíblicas y comparar un articulado de estos tratados internacionales de derechos humanos, y vamos a ver que el espíritu de los tratadistas es idéntico al espíritu de las citas bíblicas, del contenido de la Biblia. Y de esta manera, pues la Biblia desde el inicio del mundo, desde el inicio de los tiempos, viene reconociendo y diciéndonos a todos desde ese momento, mediante los profetas, a través de los profetas, de las escrituras, de todas las experiencias vividas, estas son las reglas que tienes que cumplir para que puedas tener una vida digna, porque tampoco es así como gratuito. Vemos que a pesar de que todos estos tratados de manera amplia garantizan derechos, reconocen libertades, pero nosotros estamos sujetos a una serie de condiciones para poder ser beneficiarios totalmente del reconocimiento y garantía de estos derechos, porque toda sociedad tiene sus reglas, y así mismo existía en la Biblia. Por eso vuelvo y me refiero a los 10 mandamientos de Moisés, que para mí son la base de todo tratado. Para mí también fue el primer tratado. Lo único que lo hizo Dios con su pueblo a través de Moisés como dirigente o gobernante de su pueblo. Tenemos también, en el mismo sentido del Pacto Internacional de los Derechos Civiles, Económicos y Sociales, pues el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. No le escribí la consideración porque es la misma. Para estos dos tratados se tomó la misma consideración, que fue la libertad, la justicia y la paz, pero de forma igualitaria e inalienable, evitando intrínsecamente, así de soslayo, alguna especie de discriminación. Sería bueno apuntar que también cada uno de estos pactos tiene su protocolo. Es decir, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Formas de Discriminación Racial. Señores, en la Biblia se tratan las clases, pero vemos que las clases en verdad eran razas y existía una discriminación, ¿verdad? Que fue desapareciendo cuando nos tomó a todos como hermanos y nos puso pues en una posición igualitaria. Esto en nuestro tiempo, hoy en día, se llama eliminación de toda forma de discriminación por razón de raza. Y volvemos aquí a encontrarnos con la dignidad y la igualdad que ya la Biblia nos enseñaba, que ya la Biblia contenía y que eran de ser reconocidos para todas las personas que formaban parte de un pueblo, de alguna población, de alguna casta en específico. Y por eso también la palabra de Dios pues venía tratando todo el tema de eliminación de estas desigualdades y las
establecía como una forma de estar en obediencia con Dios. Pero lo importante y bonito de todo esto es que ha sido trasladado hasta nuestros tiempos y se ha logrado implementar en forma tal que todos los estados, prácticamente todos los estados, son parte de alguno de estos tratados relacionados con el derecho, con la protección de los derechos humanos, o son los beneficiarios de esos derechos. Por ejemplo, tenemos aquí la Convención sobre la Eliminación de toda forma de eliminación contra la mujer y de los derechos del niño. Pero, por ejemplo, la Convención de Discriminación o sobre los derechos del niño, ¿de qué trata? Le decía ahorita que habían diferentes protocolos. En principio, esta convención en general protege a todos los niños, ¿verdad? Pero existen otros protocolos que protege a niños en condición de vulnerabilidad. ¿Por qué? O porque viven en zona de guerra, o porque son niños que han sido abandonados, o porque son niños que padecen enfermedades. Y si nos vamos a una de las diapositivas anteriores, nos damos cuenta que dentro de las personas o quienes protegía la Biblia de manera especial, dentro de la protección de los niños, protegía dos clases de niños de forma especial, que eran los niños huérfanos y los niños que eran esclavos, porque habían niños esclavizados o eran discriminados. Pues esto se traslada hoy en convenciones y protocolos dedicados de forma especial contra los niños o la persona menor de edad, como se le llama hoy. Existen convenciones contra las torturas, penas, tratos inhumanos o degradantes. Venimos hablando hasta el cansancio de la libertad, de la dignidad. Un trato inhumano afecta la dignidad de la persona, un trato degradante. La esclavitud como forma de tortura, la servidumbre como forma de tortura, la expulsión de la ciudad como forma de tortura. Entonces, todo esto la Biblia lo aborda y lo establece la prohibición cuando, si digo yo que el mandamiento con más amor que existe, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, se desprende de esa práctica de amor y compasión, la igualdad que debemos tener uno con otro y que hoy se le ha dado forma jurídica, pero que en ese momento era una especie de regla de convivencia o de no entrar en pecado. Si tú quieres vivir en paz, vivir de forma libre, no trates a tu prójimo de forma diferente a como a ti te gustaría que te trataran. Una, un relato famoso que contiene la Biblia es el hecho de el esclavo que le perdonaron las deudas y sin embargo fue castigado porque él no le perdonó las deudas a otra persona. Entonces, ¿qué lo llevó al castigo? El hecho de actuar de forma desigual, porque no dio lo mismo que había recibido. Entonces, en este caso, lo que estamos diciendo es prácticamente lo mismo que le dice la Biblia a aquella persona. Óyeme, si tú recibiste el perdón de tus deudas o de tus obligaciones, pues para vivir en paz y en forma igualitaria tienes que tratar a los otros igual. Evidentemente, el Estado hoy tiene una forma distinta, más avanzada, una gobernanza estructurada y por eso muchas veces se nos escapan que todas estas reglas ya venían contenidas en el texto bíblico. La Convención Internacional sobre Protección de los Trabajadores Migratorios y de sus familias. Esto me llama mucho la atención y me llama mucho la atención porque sobre todo en el Antiguo Testamento existían muchos pueblos que se asentaban y una de los versículos que más me llega a la memoria de los libros es el libro de Josué, cuando Dios entregó a Josué pues la tierra que sus pies tocaban y era el asentamiento de su pueblo en ese momento. Y eso lo vemos durante todo el relato bíblico, durante diferentes libros en la Biblia, sobre todo
del Antiguo Testamento, como personas simplemente no tenían terrenos para asentarse, o cómo luchaban por despojar a esas personas de sus terrenos y de sus bienes. También tenemos aquí el ejemplo de Josafat, que peleó por sus terrenos y peleó por sus bienes. Entonces, ¿qué sucede? Que estas personas que migraban de un lugar a otro eran tratados igual que las personas que pertenecían a ese pueblo. Sabemos que no. Sabemos que no. Y ya la Biblia lo trató, pero de una forma magistral y casi sin que lo advirtamos, nos fuimos dando cuenta donde ya en el Nuevo Testamento existen libros en las que este tipo de trato desaparecía. Sí, ya la persona que emigraba no era tratado igual que como se trataba en el Antiguo Testamento, y esto permanece aún en nuestros días. Así que déjenme ver, ok, esta es la última diapositiva. Entonces, todas estas, todos estos principios bíblicos que establecimos al inicio de esta presentación, como igualdad, compasión, solidaridad, paz, eliminación de tortura. ¿Quién se va a imaginar que hoy, en pleno año 2020, es decir, estuviéramos teniendo derechos humanos, reglando derechos humanos, peleando por derechos humanos, tratando de reconocer derechos humanos que ya estaban contenidos en la Biblia, cuando la codificación internacional de los derechos no era una idea de nadie, no era una pretensión social ni una pretensión de los gobernantes, y han permanecido hasta el día de hoy. La libertad como valor máximo de la persona humana, junto con la dignidad, la convivencia en paz, la solidaridad, todos los acuerdos de cooperación, es decir, solidarizarte con la situación que está viviendo un hermano, con el que está viviendo la personas que componen a las otras tribus, tratar a todo el mundo de la misma forma, el derecho a igualdad, el derecho a la libertad, el derecho a no estar en esclavitud, muchísimas otras exigencias e ideales que son todavía hoy codificados y son objetos realmente de los tratados internacionales de los derechos humanos, que, como bien dijimos, ¿de qué tratan? Y a final de cuentas, de que el mundo, es decir, que toda persona sea un ciudadano del mundo y sea tratado de la misma manera. Y para dejarles claro, como colofón, realmente la concepción bíblica en materia de derechos humanos es una concepción muy, muy, muy amplia, que podemos perfectamente identificar si la analizamos y la comparamos con los derechos que le han sido reconocidos a la humanidad por medio de estos tratados, que persiguen la paz mundial, persiguen el trato igualitario, persiguen una vida en libertad y una vida digna. Realmente la Biblia lo reconoce como un deber ser, te manda a hacerlo, sí, te manda a respetar los bienes de tu prójimo, te dice, no robarás, pero en ese no robarás no te queda claro como, ¿qué me va a pasar si yo robo? Simplemente, por medio de una metáfora te dice, bueno, tú no vas a robar, pero si tú robas, entras en desobediencia y vendrá sobre ti, pues la ira del Señor. Ahora no. Por traerlo de una forma más sencilla, si existiera un tratado sobre de que se evitara el robo, el tratado te dice, no robarás porque a quien roba puede ser juzgado y penalizado. Y todo esto ha sido una evolución, no es más que una evolución de todas esas formas de convivencia que en principio contiene la Biblia. Y cuando me refiero en principio es porque la considero, y sobre todo mucho más a partir de estas comparaciones que he hecho, como realmente
la primera forma de reconocimiento de derecho a toda persona en condición de igualdad, sin discriminación y sobre todo reconociendo el mayor de los valores de todo ser humano, que es el valor de la dignidad. Señores, esto es todo por mi parte. Yo espero que me hayan comprendido. Como les dije, ha sido un desafío y toda una, pues, un innovar en comparar y adecuar el contenido de la Biblia con el contenido de los tratados de los derechos humanos, como se han venido ya tratando desde el inicio de los tiempos. Y aquí estoy a disposición de todos para cualquier pregunta, comentario, intervención. Muy bien. Quiero agradecerle, doctora Evelyn Torres, a nombre de la Asociación LEM y la organización EJU. Efectivamente, ha sido una ponencia muy interesante y hemos podido aprender, ¿no?, acerca de aquellos fundamentos y perspectivas generales en base a los derechos humanos y los tratados internacionales, ¿verdad? Estos acuerdos. ¿Cómo es que los derechos humanos abordan todo el ámbito de la Biblia, ¿verdad? O viceversa. Ajá, exactamente. Y me quedo con este fundamento que usted nos ha podido compartir, ¿no? Donde los principales pilares en el ámbito de la Biblia es el amor y la obediencia, y cómo se relacionan estos derechos humanos. Y un claro ejemplo lo hemos podido aprender en el libro de Moisés, ¿verdad? Como usted nos ha comentado, para usted la base de aquellos tratados, ¿no?, que actualmente están, es el libro de Moisés, los 10 mandamientos, cómo estos derechos se han adecuado a estos 10 mandamientos de la Biblia, ¿verdad? Y hemos podido también darnos cuenta de los derechos como, por ejemplo, la libertad a la esclavitud, la protección de la vida, la provisión de poder quitar la vida a otra persona, o el derecho a la justicia, entre otros, ¿verdad? Y bueno, efectivamente, como lo mencionaba nuestra doctora, hay preguntas por parte de nuestros participantes en estos momentos. Y voy a dar lectura, doctora. Sí. Ahora vamos a empezar con la primera pregunta. Nos la hace nuestro amigo Antonio Enríquez García. La pregunta es la siguiente. La Biblia habla del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte. Sin embargo, en muchos países del mundo se desconoce este principio bíblico. ¿Qué opina usted? No, eso es preguntarme en materia cierta si yo estoy de acuerdo con las excepciones o con la interrupción del embarazo. Yo no puedo decir a ciencia cierta que estoy en desacuerdo con todas las excepciones, porque en todo caso, si existe el peligro de la muerte de la madre o el peligro de que el niño no nazca en condiciones, si para permanecer en vida, pues no creo que sea una decisión de un abogado, es una decisión de tal vez de un médico, de que pueda preservar esos riesgos. Es decir, que yo de entrada no estoy de acuerdo con el aborto. De entrada no estoy de acuerdo con la interrupción de los embarazos. Evidentemente, siento que nosotros no tenemos el derecho de quitar una vida, sobre todo porque cuando eres madre ya tú sientes ese niño, te das cuenta que sí es una vida, te das cuenta que ese niño lleva tus genes, que tú le transmites tu pensamiento, tu sentir. Entonces, ¿cómo decir que no es una vida en sí misma? Esa es mi respuesta. No estoy de acuerdo con la interrupción. Ya si es una decisión médica inevitable, pues me veo forzada a respetarla, sobre todo si se incluye en la ley, como es una discusión actual en República Dominicana, pero en definitiva opino que no deberían plasmarse esas excepciones. Prefiero lo preventivo. Ok, doctora, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta
La hace nuestra amiga María Auxiliadora Quiros Díaz y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo es posible que históricamente y hasta el tiempo actual existen sociedades que merman y vulneran estos derechos y que, paradójicamente, forman parte de estos pactos, tratados, acuerdos y convenios firmados y ratificados en materia de los derechos humanos? Yo debo decirle a María que sí, ella tiene razón, que todavía existen países, aún continentes que desconocen esos derechos humanos y que forman parte de los tratados. Pero hay una discusión actual no superada y es el hecho de que las discusiones en materia de derechos humanos son temáticas. Es decir, yo no te condeno porque tú dejaste como país o como Estado que un ciudadano perdiera la vida. Yo te condeno, por ejemplo, como Tribunal Internacional, porque tú no tuviste la suficiente revisión para que ese ciudadano perdiera la vida. Tú no cumpliste con el derecho de preservar la vida. Te condeno a una indemnización a esa familia, pero a la vez te obligo como país a garantizarle la vida a todos tus ciudadanos y por eso es que las audiencias en materia de derecho internacional se denominan audiencias temáticas. Pero el gran problema de estas condenas es que el sistema internacional de los derechos humanos no tiene forma alguna de obligar a esos países a cumplir con esas condenas. Yo sé que se está buscando esa solución de ejecución de esas decisiones y eso ha dado permiso para que muchos países le den de lado a las condenas que han recibido del Sistema Interamericano de Administración de Justicia en materia de derechos humanos. Muy bien. Continuamos con la siguiente pregunta y está a cargo de Fabio Benítez. Dice lo siguiente. Bueno, pregunta, ¿no? Desde la creación de la Biblia se puede entender que es una ley divina para una vida digna, acorde a la igualdad en derecho, justicia y sobre todo la humildad que se aplique en vida. ¿Qué opinión le merece? La opinión creo que la dejé evidenciada en la ponencia. Mira, quiero aquí hacer un alto para realmente saludar a mi gente de Puerto Rico que está aquí en apoyo, realmente respaldándome y siempre pendiente. Bastia, Mayrani, Carmen, todas, un gran abrazo y gracias por estar. Las que no mencioné, me disculpan. Mira, lo dejé claramente establecido. Realmente desde el principio de los tiempos han sido reconocidos todos estos derechos, pero ninguna sociedad es estática y por tanto el mundo no es estático. Vamos avanzando. Siglos después, sí, nos ha costado siglos y creo que nos seguirá costando otro gran tiempo, un gran número de años, llegar a la perfección en el reconocimiento de estos derechos. Pues por como te dije, existen situaciones excepcionales, existen situaciones que no permiten que este sistema interamericano, a pesar de estar reconocido desde la Sagrada Palabra, pues lo respeten. Y tenemos que estar claros, no todos los que están envueltos en la redacción, el establecimiento de tratados internacionales, le tienen el respeto a la palabra como lo tenemos otras personas, ¿me entiendes? Sí. Ese temor a Dios así que debe primar sobre toda acción humana, no todos, lamentablemente, tenemos esa creencia y eso ha permitido un poco que se desnaturalice el mandato sagrado y por ende se permita la violación a muchos de estos derechos que están reconocidos y que son efectivos. Esa protección es efectiva y vamos cambiando favorablemente. De verdad que sí, que en algún yo espero poder que lo veamos. Muy bien. Nuestro amigo Víctor García pregunta lo siguiente. ¿Usted
cree que la dignidad inherente a la persona humana depende del territorio donde viva la persona? No, no puede depender del territorio, aunque debo reconocer que excepcionalmente hay territorios donde no han querido garantizarle vida digna a las personas, y me refiero específicamente a África, porque la condición de una gran parte de ese continente es imposible vivir dignamente, pero no depende del territorio donde viva. Y te pongo un ejemplo al que le doy mucho seguimiento, y es el ejemplo de los indígenas. Los indígenas, acorde a sus costumbres, creencias, viven de forma digna, viven libremente, trabajan, estudian, tienen atención médica, tienen alimentación, es decir, que poco importa el terreno donde te encuentres. El Estado puede garantizarte una vida digna, porque una vida digna no significa una vida suntuosa. Una vida digna no significa una vida donde se te sobren las cosas. Una vida digna significa el acceso a la posibilidad de tú satisfacer tus necesidades principales. Exactamente. Y bueno, para concluir, nuestro amigo José Antonio Cordero hace la siguiente pregunta. ¿Cuál debe ser el papel de un ciudadano que cree en la Biblia frente a los derechos humanos? Respetarlo, porque desde ya, si cree en la palabra, si su ley de vida es la palabra antes que la ley terrenal a la que todos nos vemos constreñidos a respetar, pero si elegimos creer en la Biblia, el principio es el amor, la compasión, la solidaridad con el prójimo. Entonces, pensar en el prójimo y saber que el prójimo siente como sentimos nosotros. Muy bien, doctora. Gracias por haber respondido estas dudas, estas incógnitas por parte de nuestros participantes. Y bueno, así como han habido preguntas, también hay gestos de gratitud, Ay, palabras de amén. felicitaciones. Y lo voy a leer así rápidamente algunos de ellos. Nuestra amiga Carmen Ortiz Bartolomé dice, una excelente ponencia. Saludos, un contenido valioso, gratitud. De Antonio Enríquez García. Hola, buenas noches. Desde República Dominicana, expresar grandes felicitaciones a la expositora. Ay, gracias. Catherine Mejía, de Samartiga. Dios le bendiga. Felicitaciones desde República Dominicana. Amén. De Cecilia Báez, excelente maestra por su ponencia, excelente. De Gracias. Jesús Gil, excelente exposición. Wow, doctora. Ha sido muy productiva, muy provechosa su ponencia. Verónica Caridad Santos, muy buena clase. Hemos podido ver que estamos muy contentos y muy agradecidos por su excelente contenido y por habernos compartido parte de sus conocimientos. Hemos absorbido bastante en esta tarde. Y bueno, para comentarles a nuestros participantes que en breves minutos o ya se estará colgando el link para que puedan llenar su asistencia. Este link está en los comentarios de este video, de esta clase, así como en los grupos de Facebook donde se está transmitiendo esta clase. Y tienen hasta hoy, hasta las 11:59 p.m., hora en sus países, para que puedan enviar dicha ficha de asistencia de la clase de hoy. Y bueno, gracias, doctora Evelyn Torres. Quiero cederle el uso de la palabra. Tal vez usted quiera dar unas palabras finales o agradecer a alguien en especial. A ver, Bueno, ¿qué nos puede decir? realmente te digo, la gloria es de Dios, porque como dije al principio, esto es un desafío de satisfacer las expectativas de cada uno de forma general, sobre todo tratando un tema tan sensible como es el tema de la fe y las creencias. Me alegro sobremanera de haber aprendido tanto enseñando un poco a los demás de este tema que es tan novedoso, tan exigente, tan desafiante, pero que por gracia divina me doy cuenta que es posible. Le agradezco de forma especial al doctor Daniel León Estrada por la invitación,
ya a las asociaciones profesionales cristianas, al equipo jurídico y sobre todo a todo ese público que me dio cabida, que me dio apoyo y que me hacen sentir tan bien porque con las notas de agradecimiento y las preguntas pues me siento satisfecha de que compartiendo el conocimiento también he aprendido y he podido colaborar con el conocimiento de otras personas o las enseñanzas, como prefieran llamarlo. Así que estoy aquí, me reitero a la disposición para cualquier actividad con la que pueda ser de utilidad. Gracias, doctora. Esperamos poderla tener nuevamente, contar con su presencia en futuros cursos y que nos pueda seguir compartiendo sus conocimientos y todo lo que usted posee ahí. Gracias de antemano, en nombre de las organizaciones EFU y la Fundación LEM. Y bueno, así como lo mencionaba, agradecerle infinitamente a Dios por habernos permitido estar aquí reunidos una vez más en esta segunda clase. Ha sido muy productiva y yo sé que para todos ustedes también ha sido de gran ayuda. Quiero reiterarles que la siguiente clase ya es nuestra tercera sesión y se dará el viernes 20 en esta misma hora, a las 6 p.m., hora en sus países, con el doctor Windsor Ferreira González desde Bolivia. También va a ser una muy provechosa clase. Y bueno, gracias a todos los participantes. Les agradecemos y esperamos que nos sigan a través de nuestra página de la Asociación de Cristianos Profesionales LEN y pueden estar con nosotros la siguiente clase. Muchas gracias con todos. Que Dios les bendiga. Cerramos sesión. Bye bye, feliz noche. Feliz noche. Amén.